Bueno, lo primero que quería comentarles hoy para explicar lo que sería la matriz de datos que vamos a elaborar, que es la otra parte, además de la parte teórica que ya desarrollamos, es identificar algunos aspectos. Yo había puesto ahí que podían ver en el material de Fidias áreas, variables, dimensiones, indicadores. Antes de eso, de ese capítulo 5, algo importante que les voy a explicar y que se los voy a ir escribiendo, es que vamos a tratar de determinar, lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a determinar algunos componentes de los datos. La primera va a ser las unidades de análisis. Las unidades de análisis. En el material de INNOW lo van a encontrar, porque Fidias áreas directamente habla de variables, dimensiones e indicadores. Nos cuenta o nos tratan de dar a conocer cómo se formulan, cómo se trabaja con este lenguaje de los datos, una matriz que vamos a ir elaborando. Yo les voy a ir haciendo después un gráfico para que ustedes puedan completar. Y vamos a ver cuáles son esos componentes. Lo primero que vamos a tratar de identificar son las unidades de análisis. Por eso yo les decía, todo esto sale de la hipótesis, que primero tenemos que tener bien elaborada esa hipótesis para poder ubicar estos elementos. Las unidades de análisis, según INNOW, es la entidad o los tipos de entidades que vamos a estar estudiando. Es lo que estamos estudiando en nuestra investigación, que seguramente ustedes los dejaron explícito ya en la hipótesis. Lo que estamos estudiando. Esa entidad, ese tema que estamos estudiando, que es la unidad de análisis, se va a descomponer en variables, dimensiones e indicadores. Entonces, primero vamos a mirar nuestra hipótesis y vamos a ver qué es lo que estamos investigando y tener en cuenta que nosotros no investigamos solo un tema, sino que estamos investigando qué pasa con ese tema en relación a una producción artística que estamos haciendo. Esa va a ser nuestra unidad de análisis. No va a ser el tema solo de la naturaleza o solo de un tema de arte que tiene que ver con una cuestión de la mujer en el arte. No es que vamos a estudiar los estados de ánimo de una persona en el encierro, ni las características de un pueblo, sino que lo que estamos estudiando es esa temática en una producción artística. Entonces, primero tener en claro eso, el tema que estamos investigando, viendo que es investigación en arte. Identifico mi unidad de análisis. Por ejemplo, en una investigación que no es investigación en arte, sino que investiga, por ejemplo, la participación de los estudiantes en la clase que mejora el aprendizaje de la matemática, la entidad, lo que estamos estudiando, es a esos alumnos de matemática. Entonces nosotros tenemos acá que identificar el tema que estamos estudiando para poder identificar la unidad de análisis. Precisamente el tema específico en investigación en arte que estamos investigando.
Una vez, eso va a aparecer en la hipótesis, una vez que podamos identificar esa unidad de análisis, vamos a ver cómo se descompone en variables, dimensiones o indicadores. Entonces, primer paso, determinar las unidades de análisis. Segundo paso, a partir de las unidades de análisis, vamos a determinar las variables, dimensiones e indicadores. Fidias-Arias identifica a la variable como una característica o una cualidad, una magnitud o una cantidad que puede sufrir cambios a medida que vamos manipulando, midiendo la misma. Hay distintas variables que podemos ir identificando, algunas son cuantitativas, se miden de acuerdo a un número, a una magnitud, una cantidad. Otros son cualitativas, ahí yo les había puesto ejemplos, cantidad de habitantes de una región, cuantitativo, las calificaciones de los estudiantes, cuantitativo, el número de personas que pertenecen a un partido político, cuantitativo, es un número, o el tiempo empleado en un trabajo, todos son números, son cantidades. Las nuestras, vamos a ver que en la mayoría de nuestras investigaciones van a ser de tipo cualitativas. Vamos a ver que se van a expresar en forma verbal, como si fuesen características. Vamos a utilizar palabras. En algunas, donde utilicemos palabras, se llaman dicotómicas, porque puede ser género, masculino, femenino, por ejemplo, tipos de escuelas, privadas o públicas, procedencia de un producto, nacional o importado, tipos de vehículos, automático o sincrónico. Vemos que hay dos categorías en estos casos. Si pusiéramos género, más géneros y no solo el masculino y femenino, no sería dicotómica, pero sí sería cualitativa, porque estamos poniendo una palabra para poder describir o ubicar a un grupo de personas dentro de esa categoría. Hay otras policotómicas, en el caso de que pusiéramos más de un género, más de dos, como marcas de computadoras, colores de tintas, tipos de empresas. Cuando hay entonces dos categorías, son dicotómicas, o cuando hay más de dos categorías, vamos a ver que van a ser policotómicas. Hay algunas variables que son llamadas simples, porque vamos a ver que estas variables, así como hay una unidad de análisis, después aparecen las variables se desprenden, o de las variables se desprenden indicadores o unidades de medida. Algunas van a tener muchos indicadores, como por ejemplo el precio de un producto, es un indicador, o la edad, que sería una variable, se divide en los distintos años en que puedo ir ubicando, y esas son variables simples. Y las variables complejas son aquellas que van a poderse descomponer en distintas partes, y cada una de esas partes o dimensiones, como dice ahí, van a tener distintos indicadores. No todas las variables se pueden descomponer en más de un elemento. En el caso de las variables simples, de las que dijimos hace un rato, vamos a poder poner la edad con números, o el peso en kilos, lo que sea, pero eso es para investigaciones de otro tipo, no de investigación en algo. Hay otras que son variables complejas,
que vamos a analizarlas, se analizan de manera diferente, se estudian como un todo, no se pueden descomponer. La dimensión es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su descomposición. Un indicador es un indicio, una unidad de medida que permite cuantificar esa variable. Por ejemplo, cuando tenemos variables cuantitativas que se pueden medir con un número, como la edad, el indicador es el número de años. La edad, entonces, es la variable, el indicador, la edad. 1 año, 2, 3, 4. Cuando hablamos de peso corporal como variable, el indicador va a ser la cantidad de kilos. 10 kilos, 15, 20. El intervalo de la medida lo van a elegir ustedes. Cuando hay variables complejas, cada dimensión puede tener uno o varios indicadores de los cuales se derivan las preguntas o ítems del instrumento de recolección de datos. Para poder yo trabajar con esas variables tengo que tener el dato, tengo que contar con el dato. Tengan en cuenta que en el caso nuestro, que no trabajamos con elementos tan cuantificados, sino que es más de tipo cualitativo, vamos a tener que trabajar con lo que es la operacionalización de las variables. Esa variable, esa palabra, operacionalización, es un tecnicismo, es una palabra que no está en nuestro diccionario, pero que se usa en la investigación científica para poder hacer concreto o poder medir de alguna manera o hacer visibles conceptos o variables que vienen de conceptos muy abstractos. Por ejemplo, la emoción, el interés, los sentimientos. Entonces, vamos a tener que trabajar con esta operacionalización de variables en el caso de que estemos trabajando con una investigación que trabaja con conceptos abstractos. Como dije anteriormente, emociones, sentimientos. Para poder hacer observable esa emoción, ese sentimiento y poder cuantificarlo, voy a tener que buscar algún elemento que me permita hacer visible el sentimiento o, esa cualidad que es abstracta, ese concepto que es abstracto. ¿Cómo hago yo, cómo veo en la realidad, cómo se hace visible ese concepto tan abstracto? ¿Cómo puedo hacer para ver en concreto un sentimiento? La tristeza, por ejemplo, un concepto abstracto. Una variable abstracta que tiene que ver con una actitud que no se puede observar directamente, sino que la voy a observar a través de algún elemento que va a ser observable. Por ejemplo, la tristeza, cómo se pone de manifiesto y la persona no tiene ganas de pasear, eso es algo que lo puedo observar. Cuántas veces la persona sale a pasear, lo puedo cuantificar. La persona tiene ganas de llorar o llora, eso lo puedo ver, lo puedo cuantificar, lo puedo medir. La persona no tiene ganas de hablar con otros, eso lo puedo cuantificar y lo puedo medir. La persona no tiene hambre. O sea que tenemos como distintos indicadores que van a hacer observable este concepto tristeza, que es abstracto. Eso es operacionalizar las variables. Y no, en su material teórico, que les dejé el libro completo, habla de, en este capítulo 8, de cómo o por qué se trabaja con una matriz de datos. Yo en un ratito, cuando termine de hacer esta explicación,
Voy a elaborar esa matriz de datos para que ustedes la puedan ir completando y les voy a dar algunos ejemplos. Ella nombra a un autor que es Johann Galtung, que dijo que todo dato se organiza conforme a una estructura. Esa estructura, que es la que yo les voy a dejar para que puedan ir completando, se llama matriz de datos. Dentro de esa matriz de datos vamos a ver que vamos a encontrar estos componentes. Yo les voy a dejar en un cuadrito esta matriz de datos y ustedes van a ir tratando de identificar los siguientes componentes. Primero, unidades de análisis. Como dije hace un ratito, la entidad que voy a estudiar, el tema específico que estoy estudiando. Después, las variables, que es lo que sale, lo que se desprende de ese tema que yo voy a estar estudiando. Y después, los valores, cómo voy a medir esa variable. Si no se puede hacer observable, voy a tratar de operacionalizar la variable, de hacerla observable con distintos elementos que me permitan poder medirla y verla en concreto, si es un concepto abstracto. Algo importante que nos dice acá y que lo voy a leer textual. Cuando el lenguaje se utiliza en el terreno de la investigación de tipo científico, se vuelve imperioso precisar de manera explícita las variables o las dimensiones de análisis seleccionadas. O sea que vamos a tener que ir explicitando en ese cuadro qué es lo que estoy estudiando y cómo lo voy a medir. Determinar las unidades de análisis sobre las que aquellas se predican, el sistema de valores que se utilizará para clasificar las unidades en esa variable y los indicadores con que se medirán o evaluarán las variables. Eso es poder completar la matriz de datos. En ese contexto, nada puede quedar sujeto a la libre interpretación. Se exige el máximo de desambiguación. Cada lector deberá entender de la manera más precisa posible el alcance de los términos utilizados. Es que yo tengo que explicitar qué estoy investigando y qué me interesa observar y medir en esa investigación. El diseño de matrices de datos constituye el primer paso en esa dirección. Se trata de determinar las características de los datos, información que se necesitan para poder probar las hipótesis y poder cumplir con los objetivos y responder a los problemas planteados. Esa es la tarea que se desarrolla bajo la forma de diseño de las matrices de datos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Establecer las unidades de análisis con lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que estoy estudiando en mi investigación? Mi unidad de análisis particular. ¿Qué aspectos o qué dimensiones o variables que se vinculan a ese tema, a esa unidad de análisis, son las más relevantes de acuerdo a las definiciones conceptuales que yo asumí? ¿Qué dimensiones y a través de qué procedimientos vamos a determinar esos aspectos? ¿Cómo vamos a dividir esas variables en valores? ¿Qué valores tienen esas variables? Esquemáticamente vamos a hacer un esquema, un cuadro. Vamos a ver que tenemos unidades de análisis, o sea que eso es la unidad de análisis, según este autor, es la entidad, el evento, los sujetos o el objeto en que se focaliza la descripción o el análisis, el tema, lo que estoy estudiando en mi investigación. Pueden ser
depende de la investigación, o estudiantes, exámenes, cursos, escuelas. En el caso de ustedes, cada uno va a tratar de identificar la entidad, lo que está estudiando específicamente y en concreto, sin perder de vista que están haciendo una investigación en arte. Después lo que sigue, las dimensiones de análisis o variables, pueden usar cualquiera de las dos palabras. Dimensión de análisis o variable es lo mismo. Son las características que tiene mi unidad de análisis. Son variables porque van a ir variando entre distintos valores o atributos. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar a los estudiantes, la variable puede ser, o lo que vamos a estudiar de ese estudiante es el rendimiento académico. Después, cada variable, ese rendimiento académico, por ejemplo, se divide en valores. Ese rendimiento tiene valores. Por ejemplo, bueno, muy bueno, regular o malo. Eso es el valor o la categoría de la variable. Le damos distintos valores. Y los indicadores o las definiciones operacionales es la expresión de la variable. Es lo que vamos a evaluar, lo que vamos a observar, o cómo vamos a medir esa variable, qué vamos a evaluar, cómo se va a evaluar. Los indicadores pueden tener distintos grados de complejidad. Por ejemplo, si la variable que dijimos de la unidad de análisis alumnos es el rendimiento académico, ¿con qué indicador? ¿Cómo voy a hacer visible ese rendimiento? Y bueno, voy a tener que tomar un examen, dar un ejercicio, y a partir de ahí voy a poder ver las distintas dimensiones del indicador, los resultados, muy bueno, bueno, regular o mal. Estos componentes del dato tienen que ser concebidos como resultado de operaciones cognitivas. O sea que estuvimos analizando y trabajando sobre el tema, el asunto que vamos a estudiar. Por eso, nosotros elaboramos una hipótesis o una primer protohipótesis, ¿no?, de esa investigación. Primero entonces lo que hicimos fue darle un ente, tratar de dar una entidad, de determinar esa entidad, esa unidad de análisis a la que vamos a estar estudiando empíricamente. Después clasificamos, vamos a tratar de ver el contenido o el asunto de la variable para poder clasificarla, y después vamos a tratar de operacionalizar las variables en el caso de que esa entidad sea abstracta. Yo tengo que hacer que esa entidad, ese concepto abstracto, se pueda medir. Entonces, la primera cuestión es ponernos a leer estos capítulos. Lo primero que vamos a ir haciendo es, como dije hace un ratito, determinar la unidad de análisis, la entidad que yo estoy estudiando en mi investigación. Después, una vez que tenga identificada la unidad de análisis, voy a tratar de buscar las variables, o sea, la cualidad que tiene esa unidad de análisis, que va a hacer que se modifique, que la mayoría de las nuestras van a ser cualitativas, se van a expresar con palabras. Después vamos a ver que esa variable se divide en indicadores o dimensiones, y que esos indicadores van a tener valores. Eso es lo que vamos a hacer en esta matriz de datos que voy a dejar para completar ahora, y a la que voy a dejar algunos ejemplos de investigaciones sencillas, como nos dan los autores, y otras de investigación en arte que hicieron algunos compañeros de ustedes, para que vean justamente
cómo se hace una matriz de datos en investigación en artes y va a ser su próxima tarea. Así que a elaborar la hipótesis los que no la hicieron y los que ya lo tienen, ir avanzando para poder tener en la semana que viene, aunque sea un esquema de esta matriz de datos. Porque si es que esperamos terminar en un mes, vamos a tener que meterle un poquito de pata a esto que es lo más complejo. Así que les voy a dejar este audio y les voy a dejar la matriz de datos. Saludos a todos. Y cualquier cosa saben que me mandan todos los trabajos o me dejan sus dudas.